Para el 2012 el gobierno ha presupuestado que necesita 26.109 millones de dólares para que este país marche más o menos como lo tienen revolucionariamente pensado. Poco más de 2.000 millones en relación a lo que fue el presupuesto del 2011. Sin embargo, hay que destacar que contarán con más ingresos petroleros y con más ingresos tributarios. En el informe de minoría de la Comisión de Desarrollo Económico se indica, sin embargo, que el problema más preocupante de esta proforma presupuestaria es la calidad del gasto. ¿Por qué razón? Es lo que le preguntamos al arquitecto Francisco Ulloa, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico y ponente del informe de minoría. Buenos días, arquitecto. Buenos días, Lenin. Muchísimas gracias. Efectivamente, lastimosamente, el próximo lunes en la Asamblea Nacional probablemente por mayoría se apruebe un presupuesto que consolidaría el despilfarro por parte del Gobierno Nacional y el incumplimiento de la Constitución de la República. ¿Por qué llamo despilfarro lo que se aprobaría en esta proforma? Porque existen partidas exageradas de gasto que simple y llanamente servirían para propaganda proselitista de Rafael Correa y su movimiento. Imagínese, pueblo ecuatoriano, que en el presupuesto del 2012 están asignando 295 millones de dólares, 295 millones de dólares para difusión, información, promoción y publicidad, en definitiva para propaganda del gobierno nacional. Y no contentos con este abuso de recursos del pueblo ecuatoriano, ubican en el presupuesto del 2012, curiosamente, partidas generalizadas y no especificadas, en donde le ubican como otros servicios que nadie sabe qué es porque no se han permitido explicarlo, que sumaría 265.855 millones de dólares. Estamos hablando ya solo en estos dos ítems de cerca de 600.000 millones de dólares que se estaría feriando el gobierno nacional, sin contar con el hecho de que en el próximo año seguirán los gastos abusivos en muchos aspectos, especialmente siguiendo la línea de corte neoliberal en donde se privilegia el gasto militar en detrimento del sector agrícola, arquitecto, del sector educativo y demás. Arquitecto, vamos al sector educativo. Y, por cierto, una aclaración, son 600 millones de dólares los que usted señaló entre los otros servicios y la publicidad, no 600.000, un pequeño lapsus. 600 millones, sí, correcto. Así es. Las cadenas del gobierno, arquitecto, suelen indicar que que este ha sido el régimen que más ha invertido en área social, en educación, en vialidad, en salud. Lo que no dicen estas cadenas es que se incumplen con disposiciones constitucionales y con el mandato mayoritario de la población que en el año 2006, mediante consulta popular, dispuso que los presupuestos para el sector de educación debían incrementarse en un 0.5 por año. Esto, sencilla y metódicamente, no se ha cumplido y lo podemos ver aquí en este informe que ustedes realizaron, en donde el porcentaje en relación al PIB asignado en el año 2011, este año, fue del 3.9%. Sin embargo, de acuerdo a lo que señaló la población, debía ser del 5.1%. Y para el 2012, lo que el gobierno contempla es un 3.9%, es decir, lo mismo que en el 2011, cuando debería ser del 5.6%. Esto no es una cuestión que el régimen puede decidir voluntariamente. Hay una disposición de la población ecuatoriana, mayoritaria, que debería ser respetada. ¿Por qué no se lo hace? Simple y llanamente porque al gobierno nacional no le interesa cumplir con la Constitución de la República, con la consulta popular del 2006 que ordenó precisamente destinar este incremento del 0.5% para el ámbito educativo, y mañosamente manejan las cifras y el ministro de Economía y Finanzas, incluyendo lo que significa educación intercultural y educación superior, habla de que llega a un 5 y pico % del Producto Interno Bruto. Sin embargo, aún unidas las dos, no llegan a lo que determina el mandato popular del 5.6%. Y lo que están haciendo es demagogia. Se habla de que se cubriría las 49.000 pastillas docentes para educación intercultural.
pero solo para cubrir aquellos se necesitarían 466 millones de dólares, y ese dinero no existe en la proforma presupuestaria. Y curiosamente, en el ámbito de la educación superior, todas las universidades del país sufren una reducción de sus ingresos, en unos casos sustancial, que llega a una reducción hasta el 34% de los ingresos por cada universidad, en otras un poco menor, pero curiosamente el órgano burocrático que maneja ahora la educación superior, ese en cambio llega a tener ahora 130 millones de dólares. Arquitecto, son las cosas curiosas de esta revolución ciudadana. Cosas curiosas que no solamente ocurren en educación, sino también en salud. Se presupuestaron 1.700 millones, pero en realidad se debían entregar 2.400. ¿Por qué razón? Porque en esa misma consulta del 2006 se determinó que debía darse un incremento no voluntario, sino obligatorio. Y podemos observar que la proforma del 2012 dice que el 2.5% del Producto Interno Bruto será destinado al área de salud, pero el mandato constitucional señala que debería ser del 3.4%. 700 millones aproximadamente que no aparecen. Efectivamente, 11 emergencias sanitarias. En esas 11 emergencias sanitarias han mostrado indolencia y robo del dinero del pueblo ecuatoriano, cuando permitieron que una empresa cuasi fantasma como Gensapiens maneje esos dineros y siga el caos en salud. Y ahora, en la proforma del 2012, le perjudican efectivamente al sector salud con 662 millones de dólares. Ahora, asimismo llama la atención, arquitecto, que los montos asignados a bienestar social y a agricultura se reduzcan en comparación al año pasado. Por ejemplo, en el ámbito de la agricultura, aquí está el documento, podemos observar que en el 2010 se asignaron 454 millones de dólares. En el 2011, 356, ya hubo una reducción. Y en el 2012 se reduce aún más, 211 millones, menos de la mitad de lo que se asignó en el 2010. Y esto es un sector, y llama la atención porque este es un sector en el cual el presidente de la República ha dicho que falta mucho por hacer. Precisamente ahí es cuando los ecuatorianos nos preguntamos dónde está la diferencia con los neoliberales que manejaron el país durante muchos años frente a este gobierno. La política presupuestaria del gobierno sigue incorporando un enorme gasto militar para represión, persecución, amedrentamiento del pueblo ecuatoriano, y precisamente disminuye en rubros que debería ser prioridad de atención, como es salud, bienestar social, vivienda, etcétera. Solo para que el pueblo ecuatoriano conozca, el presupuesto proformado para gasto militar y policial supera en 1.693 millones de dólares a lo asignado para salud. En 691 millones supera el gasto militar en relación a educación básica y bachillerato. Y curiosamente, en donde deberíamos haber puesto énfasis, que es en la seguridad alimentaria del Ecuador, el gasto militar le supera en 3.258 millones de dólares en relación a lo que se asigna a agricultura. Para que sea un poco más gráfico, entonces nos vamos a desarrollar? Arquitecto, para que sea un poco más gráfico, podemos observar en este cuadro, si me ayudan por favor, esta barra, la de los 3.469 millones de dólares, corresponde a gasto policial y militar. Esta, que ni siquiera llega a la mitad o al 50%, es la de salud. Esta de acá es la de educación, también más baja que el gasto militar y policial. La de acá, a las universidades, y esta muy pequeña, con 211 millones, es lo que se destina a lo agropecuario. Sin embargo, hay un ítem que llama la atención y que usted señalaba al inicio de esta entrevista. Ustedes han logrado identificar, les explicaron las autoridades que acudieron a la comisión, qué es esto de el ítem 730299, el de los otros servicios, a los cuales se destinan 215 millones de dólares, que sumados a otros servicios generales, suman 265 millones de dólares. ¿Se sabe en qué se va a utilizar ese dinero? Mire, no se sabe en qué se va a utilizar ese dinero porque curiosamente ahora inclusive los asambleístas de gobierno se han vuelto tan serviles que ni siquiera se dan el tiempo para leer
lo que les escriben desde este caso el Ministerio de Economía y Finanzas. Inclusive no se dieron la molestia de leer el informe completo que les preparó el Ministerio de Finanzas y simple y llanamente dijeron, vamos a las sugerencias y recomendaciones. Y las sugerencias y recomendaciones única y exclusivamente decían que se apruebe como ha presentado el presidente de la República la proforma. Es por eso que debo decirle que, lastimosamente, en el 2012 seguirá el despilfarro de los dineros del pueblo ecuatoriano en publicidad, en propaganda, sabiendo que es un año electoral. Y tome en cuenta el pueblo ecuatoriano que, más allá de que pueden gastar 295 millones en publicidad y propaganda, 265 millones en estas partidas no especificadas, el gobierno tendrá como una especie de caja chica ese colchón de alrededor de 600 o 1.000 millones de dólares de la reforma tributaria que no está contemplada dentro de estos rubros del manejo presupuestario del 2012. Analizando la proforma, observamos también que las compras de renuncias van a continuar, por ello se ha destinado un monto de 154 millones de dólares, pero a mí me llamó la atención algo, arquitecto, y quisiera saber si es que usted, como miembro de la comisión, nos lo puede explicar. Hay un ítem, la partida 530801, dice alimentos y bebidas, 73 millones de dólares. Y más adelante hay otro ítem que dice, es la partida 730801, alimentos y bebidas también, 83 millones de dólares. 156 millones de dólares en alimentos y bebidas. ¿Cómo comen? ¿Cómo beben? No solo cómo comen y cómo beben, sino inclusive cómo le estafan al pueblo ecuatoriano con recursos del pueblo ecuatoriano. Se han llenado permanentemente la boca diciendo que en el gobierno de la Revolución Ciudadana están los mejores y más calificados expertos producto de un supuesto sistema meritocrático, pero curiosamente dicen que van a contratar expertos y consultorías a granel. Y seguramente en ese contrato de expertos y consultorías será el gran festín de las bebidas y de las comidas con las que quiere la Revolución Ciudadana consolidarse en el país. 156 millones de dólares en comidas y bebidas y 211 apenas para todo el sector agrícola. Cuéntenos una cosa, arquitecto, ¿se justifica esta distribución de recursos? ¿Los ecuatorianos están viviendo mejor? ¿Se está invirtiendo en el desarrollo económico, productivo y social del país? Mire, la Constitución, entre otras cosas, ¿qué manda? Que los presupuestos se hagan en función de demostrarle al país que estamos creciendo en los niveles de empleo, que se está reduciendo los niveles de desempleo. Cuando yo le hice las preguntas correspondientes al ministro de Economía y Finanzas, nunca pudieron darme esas respuestas, las evadieron permanentemente. Dijeron que iban a estar en la comisión a disposición para explicar todo lo que no quisieron explicar cuando compareció el ministro de Economía y Finanzas, pero nunca han aparecido y solamente dejaron el documento que suscribieron los asambleístas de Alianza País. Este tipo de despilfarro económico realmente es una bofetada al pueblo ecuatoriano. Mire, pongamos otro ítem importante. En el Ecuador existe un alto déficit de vivienda y el alto déficit de vivienda es maltratado también por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Para el 2012, para desarrollo urbano y vivienda, están asignando apenas 110 millones de dólares, que representa el 138.8% menos de lo que se asignó el año anterior. Arquitecto, apasionante el tema. Sin embargo, tenemos ya que terminar esta entrevista.